Una mujer miró su teléfono y le dijo a millones de personas que los abuelos de la generación X están repitiendo la misma negligencia con la que crecieron. Dijo que tuvieron una sola oportunidad, una sola ocasión para aparecer cuando sus hijos empezaron a tener bebés y finalmente arreglar el daño. Y en lugar de aprovecharla, dijo que eligieron el orgullo. Se eligieron a sí mismos. Ese video se volvió viral. Pero entonces un hombre de la generación X llamado John Black publicó una respuesta y no discutió. No se puso a la defensiva. Simplemente dijo, sí, la generación X es independiente, pero no porque quisiera serlo. En pocas palabras, dijo que el mundo fue tan duro con sus padres que estos tuvieron que elegir entre estar ahí para sus hijos y poner comida en la mesa. Así que la generación X se crió a sí misma. Y ese detalle lo cambia todo en esta discusión porque lo que desde fuera parece egoísmo tiene un nombre completamente diferente en psicología. Mi nombre es Frankie Bueno, acabas de entrar en la discusión familiar más ruidosa de Internet. Así que antes de que alguien tire otro plato, alguien tiene que explicar qué está pasando aquí. No tomar partido, explicar. Porque ahora mismo hay un subreddit llamado r//absent-grandparents donde los millennials van a desahogarse sobre sus padres que se niegan a ayudar con los nietos. Y ahora mismo hay otro subreddit llamado r//Genx con más de 400.000 miembros donde los Gen X respondieron con 800 comentarios y la respuesta más común fue literalmente solo, la palabra lo que sea. Dos grupos, misma línea de sangre, comprensión completamente diferente de lo que está sucediendo. Y ambos tienen razón y ambos están perdiendo el punto. Así que, construyamos esto desde cero porque esto tiene capas y comenzó mucho antes de que naciera cualquier nieto. Necesitas entender una cosa primero. La generación X, nacida entre 1965 y 1980, creció de una manera que ninguna generación anterior o posterior lo hizo. Fueron la primera generación en la que ambos padres trabajaban a tiempo completo y no había un sistema establecido para controlar a los niños. No había programas extraescolares en la mayoría de los barrios, no había red de guarderías, nadie que los supervisara. Llegaban a casas vacías. Preparaban su propia comida. Resolvían sus propios problemas. Tenían 7, 8, 9 años, iban solos a la escuela, entraban con una llave atada a una cuerda y criaban a sus hermanos menores antes incluso de cumplir los 10 años. El mundo tiene un nombre simpático para esto, niños con llave, pero no tiene nada de simpático. Un estudio publicado por la Biblioteca Nacional de Medicina descubrió que los niños con llave presentaban mayores índices de soledad, miedo, problemas académicos y, lo que es importante, daños a largo plazo en el vínculo entre padres e hijos. Ese vínculo se llama apego en psicología. Y cuando no se forma correctamente en la infancia, no desaparece sin más. Te acompaña hasta los 20 años, en tu rol de padre o madre, en tu rol de abuelo o abuela. Así que la generación X no eligió ser independiente. La independencia era la única opción que el mundo les ofrecía. Y con el tiempo, esa independencia se consolidó como identidad. Empezaron a creer que no necesitar a nadie no era solo una táctica de supervivencia. Era quienes eran. Ahora, tengan esto en cuenta, porque aquí es donde entra en escena la siguiente generación y todo se complica. La generación X creció y tuvo hijos, principalmente millennials. Y como la generación X recordaba lo que se sentía estar solo, llegar a casa y no encontrar nada, una gran parte de ellos se fue al otro extremo. Se volvieron sobreprotectores. Se involucraron demasiado. Llevaban a sus hijos a todos los partidos, controlaban cada nota y juraban que nunca sentirían lo que ellos sintieron. Este es un patrón en psicología llamado crianza correctiva. Tomas lo que tus padres hicieron mal e intentas hacer exactamente lo contrario. Suena inteligente, ¿verdad? Excepto que tiene un precio. Y el precio es este,
te entregas por completo a tus hijos durante más de 20 años. Estás agotado todo el tiempo y, para cuando esos hijos crecen y empiezan a tener sus propios hijos, ya no te queda energía. Un estudio de Planstead encontró que la generación X reporta niveles de estrés de 5.8 sobre 10. Eso es más alto que los millennials, 3.4, y más alto que los boomers, 4.4. Para 2021, el 22% de la generación X afirmó lidiar con el estrés a diario. No de vez en cuando, sino todos los días. El porcentaje más alto de cualquier generación analizada. Y ese agotamiento no provenía de una sola cosa, sino de todo a la vez. Porque ahora mismo, en este preciso instante, la generación X está atrapada en lo que los investigadores llaman la generación sándwich. Y es exactamente lo que parece. Estás en el medio, presionado por ambos lados. Por un lado, tus hijos ya son adultos, pero muchos de ellos aún necesitan ayuda económica. Por otro lado, tus padres, los baby boomers, están envejeciendo y necesitan cuidados, y tú sigues trabajando a tiempo completo porque te faltan unos $400,000 para jubilarte. Es una cifra real. Ese es el déficit promedio de jubilación para la generación X en este momento. Así que, cuando tu hija millennial te llama y te pregunta si puedes cuidar al bebé el sábado, no estás sentado en el porche bebiendo limonada con tiempo libre de sobra. Probablemente estés conduciendo a tu hijo de 80 años. Una madre anciana a una cita de diálisis. O estás trabajando horas extras para pagar una factura que tu hijo adulto no puede pagar. O simplemente estás sentado en tu coche en un aparcamiento intentando recordar la última vez que alguien te preguntó cómo estabas en lugar de pedirte que hicieras algo. Un verdadero Yanax escribió estas palabras en ese hilo de r/Gen X. He estado cuidando desde que tenía 6 años. Estoy cansado. Eso es todo. Ese es todo el comentario. Y cientos de personas lo votaron positivamente porque cientos de personas lo leyeron y pensaron, ese soy yo. Otra persona en el mismo hilo escribió, mi madre tiene una enfermedad renal terminal y está en diálisis. Soy yo haciendo todo. Dios, necesito unas vacaciones. Mismo hilo, misma generación, mismo agotamiento. Así que tienes una generación que nunca fue cuidada de niños, se agotó cuidando a sus propios hijos y ahora se les pide que cuiden a sus padres ancianos y a sus nietos al mismo tiempo. Y cuando dicen no puedo, Internet entiende no quiero. Y esa diferencia entre no puedo y no quiero es donde radica el problema. Pero ahora hay que entender la otra cara de la moneda, porque los millennials tampoco se equivocan y su dolor es igual de real. Esto es lo que ocurre al otro lado de ese mensaje de texto. El cuidado infantil en Estados Unidos cuesta más que la matrícula universitaria estatal en la mayoría de los estados. Un padre millennial, especialmente una madre, probablemente trabaja a tiempo completo, casi no duerme y cada mes calcula si puede permitirse pagar la luz y la guardería al mismo tiempo. Y recuerdan algo. Recuerdan que cuando eran pequeños, la abuela estaba ahí. No su madre de la generación X, sino su abuela, que aparecía cada fin de semana, que los llevaba de vacaciones de verano, que hacía que todo funcionara sin importar nada. Así que cuando miran a sus propios padres y ven a alguien que ni siquiera viene a casa 3 horas un sábado, no lo sienten como límites. Lo sienten como rechazo. Así que la pregunta que arde en la cabeza de cada padre millennial es, yo tuve una abuela que siempre estuvo presente. ¿Por qué tú no lo estarás para mi hijo? Hubo una publicación en el subreddit r/Pering que molestó a muchos abuelos en general. El usuario dijo de una manera poco amable, esta generación de abuelos apesta. Esa publicación de Reddit tocó una fibra sensible tan profunda que obtuvo más de 1.600 comentarios antes de ser cerrada. Y la respuesta con más votos positivos en todo el hilo decía algo que ambas partes necesitan escuchar. Decía,
Los mismos padres que dejan a sus hijos con sus propios padres siguen siendo tan egoístas como antes. Léanlo de nuevo porque ese comentario no ataca a la generación X ni defiende a los millennials. Señala algo mucho más antiguo. Dice que las personas que necesitaban que sus padres criaran a sus hijos nunca fueron buenos padres para empezar. Y esas mismas personas no se convirtieron mágicamente en buenos abuelos. El problema no empezó con la generación X. Empezó una generación antes y siguió empeorando. Así que sigan esta cadena. Los baby boomers eran los padres de la generación X y muchos de ellos no estaban muy presentes. La generación X llegaba a casas vacías, se alimentaban y se criaban solos. Pero entonces sucedió algo extraño. Esos mismos padres boomers que no estuvieron presentes para la generación X, muchos de ellos aparecieron como abuelos para los millennials. Cuidaban a los niños. Se los llevaban en verano. Estaban presentes. Así que la generación X tuvo que ver cómo su propia madre, la mujer que nunca estuvo presente para ellos, se convertía de repente en la abuela del año para sus hijos. Y eso dolió. Pero en lugar de dejar que ese dolor se repitiera, la generación X hizo algo diferente. Miraron a sus hijos y les dijeron, ustedes no. No están creciendo como yo lo hice. Y lo decían en serio. Asistían a todos los partidos, llevaban a todos los niños en coche, revisaban todas las carpetas de tareas. Eran tan sobreprotectores que prácticamente lo sobrevolaban. Invirtieron hasta la última gota de energía en asegurarse de que sus hijos nunca sintieran lo que ellos sintieron. Y funcionó. Sus hijos. Los millennials crecieron con padres que estuvieron presentes. Y sí, en muchas familias, la abuela boomer también ayudó. Pero aquí está el detalle del que la generación X nunca habla. Incluso con esa ayuda, seguían agotados. Porque estar emocionalmente presente para tus hijos cuando nadie lo estuvo para ti te exige todo lo que tienes. No solo estás criando en contra de tu propia naturaleza. Todos los días luchas contra la voz en tu cabeza que dice: ¿por qué hago todo esto si nadie lo hizo por mí? Esa lucha es agotadora. Y no termina solo porque la abuela se llevó a los niños el sábado. Para cuando sus hijos crecieron y empezaron a tener sus propios hijos, la generación X ya había terminado. No por frialdad, ni por egoísmo, simplemente había terminado. Así que los nietos no están siendo ignorados porque a la generación X no le importe. Los nietos sienten la ausencia porque la generación X usó todo lo que tenía en la generación anterior. El ciclo no se repitió. Simplemente se agotó una generación después de lo que nadie esperaba. Pero aquí es donde la cosa se pone aún más interesante. Es complicado porque no todos los de la generación X hacen esto. En ese mismo hilo de Reddit, el que se hizo viral en r/Gen X, hay gente que dice cosas completamente opuestas. Una mujer dijo que cuida a sus nietos 5 días a la semana y se los lleva los fines de semana para que su hija pueda trabajar. Otra mujer dijo que ha estado cuidando desde los 6 años y que ya no quiere más. Un hombre dijo que juega Minecraft con su nieto en el sofá todos los días. Otro hombre dijo que sus hijos ni siquiera tienen hijos todavía, así que la etiqueta no le aplica. Y aquí es donde Internet siempre se equivoca. No puedes ponerle una etiqueta a 50 millones de personas y darlo por terminado. Algunos de la generación X son abuelos increíbles. Algunos están ausentes. Algunos quieren ayudar pero físicamente no pueden. Algunos siguen trabajando 60 horas a la semana. Algunos están enterrando a sus propios padres ahora mismo. Y algunos simplemente no saben cómo ser cercanos a la gente porque nadie fue cercano a ellos. La etiqueta de peores abuelos es una vaga idea. Pero el dolor que hay detrás de esto en ambos lados es real. Así que la pregunta no es si los abuelos de la generación X son malos.
La pregunta es ¿por qué existe esta brecha? ¿Y qué la soluciona realmente? Hay una mujer en TikTok que se hace llamar Amazing Dio. Es una millennial mayor y cuando otro millennial intentó criticar a la generación X, Dia se defendió con firmeza. Dijo que la generación X y los millennials mayores no solo vivieron una crisis, sino la epidemia del crack, la epidemia del SIDA. Dijo que la gente vio cómo se incendiaban edificios de apartamentos por culpa de quienes vivían dentro. Dijo que la gente vio cómo sus vecinos pasaban de ser normales a adictos en cuestión de semanas. Su objetivo no era ganar la discusión. Su objetivo era que no se puede juzgar a una generación sin entender lo que esa generación sobrevivió. Y la generación X sobrevivió a cosas que la mayoría de la gente hoy ni siquiera sabe que sucedieron. No porque estén ocultas, sino porque nadie le preguntó nunca a la generación X al respecto. Fueron ignorados. Los boomers tuvieron libros. Los millennials tuvieron artículos de opinión. La generación Z tuvo hashtags de tendencia. La generación X tuvo silencio. Literalmente se les llama la generación olvidada. Y cuando eres la generación de la que nadie habla, dejas de esperar que te escuchen. Dejas de explicarte. Alguien te llama los peores abuelos del mundo y en lugar de escribir una defensa de 5 párrafos, simplemente escribes lo que sea y sigues desplazándote. Eso no es apatía. Eso es una respuesta traumática con chaqueta de cuero. Entonces, ¿qué soluciona esto? Porque puedes entender la psicología todo el día y aún así estar sentado en una familia rota al final. Esto es lo que muestran los datos. Ese hilo de r/parenting, el que tiene 1600 comentarios, enterrado en medio de todos esos gritos había un patrón. Y el patrón era este. Los Gen X que tuvieron padres cariñosos y presentes, se convirtieron en abuelos cariñosos y presentes. Los Gen X que tuvieron padres fríos y ausentes, o repitieron el ciclo o se quemaron vivos intentando hacer lo contrario y se quedaron sin energía antes de que llegara el nieto. Un comentarista lo dijo perfectamente. Ella dijo, quienes disfrutaron ser padres, disfrutan ser abuelos. Quienes tuvieron hijos porque es lo que se hace, tampoco desean estar cerca de sus nietos. Ese no es un problema generacional. Es un problema familiar, disfrazado de cambio generacional. Y aquí está la clave de los rompecabezas, no se resuelven gritándoles a las piezas. Si eres un abuelo de la generación X que está viendo esto y te reconoces en algún punto de esta historia, el niño que se queda solo en casa, el agotado, el que no sabe cómo conectar con la gente, ese reconocimiento es la primera grieta en el muro. No tienes que convertirte en una guardería a tiempo completo. Nadie razonable pide eso. Pero hay una diferencia entre no poder cuidar a los niños todos los martes y no aparecer nunca. Hay un punto intermedio. Y encontrarlo comienza con una conversación honesta donde dices lo que a la generación X nunca le enseñaron a decir, quiero estar ahí. Simplemente no sé cómo. Y estoy cansado. Y necesito que entiendas por qué. Y si eres un millennial viendo esto preguntándote por qué tu mamá no viene ahora, sabes que probablemente no se trata de ti ni de tus hijos. Se trata de un niño de 7 años que llegaba a una casa vacía todos los días y decidió que necesitar gente era peligroso. Ese niño sigue ahí dentro y no va a decirlo en voz alta. Así que alguien tuvo que hacerlo. Por cierto, en ese hilo de Reddit, el que fue bloqueado, una abuela dijo que cuida a su nieta después de la escuela todos los días, la lleva a dormir una vez por semana, y su única preocupación era, me estoy extralimitando. 800 personas le dijeron que lo estaba haciendo de maravilla. Es de la generación X2. Misma generación, mismo trauma, elección diferente. Lo que significa que el ciclo no es el destino. Es una puerta. Y no está cerrada. Así que quiero que me digas honestamente en los comentarios qué piensas de esta situación.
¿Son los de la generación X los peores abuelos? Además, si te gustó el video, aunque probablemente te haya puesto nervioso, considera darle un me gusta y suscribirte al canal. YouTube te recomienda ver este video a continuación. Creo que te resultará interesante.